En Jaque. De que se decrete el estado de excepción en Arauca, y el tema de La Guajira es algo que tenemos que verlo conjuntamente. Hoy es Cúcuta, mañana puede ser Arauca y pasado mañana puede ser La Guajira. Y hoy pueden ser 10.000, 11.000 colombianos, mañana, Dios no lo quiera, Dios no le permita, no vayamos a cifras exageradas, si son 15.000, 50.000. 50.000, no hay que irse a los topes de lo que se está diciendo que puede esto llegar a suceder. Y esto está generando una emergencia humanitaria. Aquí lo que el Estado tiene que hacer es volcar todas sus acciones a proteger a estos colombianos, pero también a mirar y examinar su política estructuralmente. Si el Estado colombiano no dice cómo estructuralmente va a solucionar las problemáticas que hay en estas tres regiones, creo que vamos a estar en el mismo fracaso cada año o cada momento o cada que Maduro se le dé la gana. Ricardo, bienvenido. Muy breve, porque quiero hacer contacto también con alguien en Cúcuta que me parece muy importante que debemos hablar. ¿Cuál es su percepción en este momento, dadas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en respuesta a lo que fue la OEA y esto de decretar el estado de emergencia económica en Cúcuta? Pues ante una situación que se está volviendo realmente crítica, hay que tomar medidas y posiciones muy consistentes en dos grandes campos. El interno, por ejemplo, la emergencia económica, que facilita excepcionalmente una serie de medidas por parte del Ejecutivo para atender una situación de esta naturaleza. Esas y otras medidas son todas razonables e importantes para enfrentar lo que constituye realmente algo que se está convirtiendo cada vez más en una crisis humanitaria. De otra parte está el frente externo, que es la diplomacia. No hay que hacerse ilusiones, bueno, ya pasó eso con ciertos escenarios tipo UNASUR o tipo OEA para estas circunstancias, por las correlaciones de fuerzas que existen en América Latina. En cambio hay que hacer hincapié sobre todo en el aspecto humanitario. Me parece a mí que yo diría que habría que desarrollar de manera firme una diplomacia, yo la llamaría una diplomacia humanitaria, es decir, una diplomacia que se enfrente al caso de Venezuela, pero también sea multilateral con otros países para buscar cierta sensibilidad a partir del núcleo central que es el aspecto humanitario. Parece ser que el presidente, por lo menos ayer, se fue en esa dirección, ¿no? Enfocar en el tema de la crisis humanitaria. Es que, Hassan, esta frontera es, si no estoy mal, la más activa de Sudamérica. Entonces es una frontera viva donde la gente vive en Cúcuta, trabaja en Venezuela o estudia, las familias, alguien tiene el trabajo acá, otro lo tiene allá. Entonces creo que ese debe ser el principal énfasis en el tema de la frontera, que es la gente que está allá, porque desde otros escenarios es mucho más fácil proponer unas u otras acciones, pero si estamos centrados en lo que está pasando con la gente de la frontera, que es lo más importante, creo que vamos a llegar a las soluciones más sensatas. Lo de la emergencia, yo creo que es lo más adecuado para el momento. Sin embargo, en el aspecto político que lo mencionaba acá el profesor García, sí creo que hay que tomarlo de otra manera porque no vamos a lograr obligar a Venezuela a algo, como ellos tampoco nos van a lograr obligar a algo simplemente porque hagamos declaraciones más o menos altisonantes. Entonces yo creo que hay que seguir un camino, y la diplomacia tiene unas formas, unas reuniones, unas escalas para actuar, y creo que debemos agotarlas antes de iniciar cualquier otro tipo de... en esa dirección aunque esto era una bomba de tiempo, ¿no? Bueno, se ha hablado en esa dirección, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha hablado, por supuesto, de la ONU, inclusive el presidente mencionó que la Fiscalía está estudiando una posible demanda ante la Corte Penal Internacional y demás. Vamos a debatir ese tema a fondo. Ahora quiero que vayamos a Cúcuta. Uno de los temas puntuales que más preocupa de esta crisis humanitaria son los niños. Los niños. Y para eso, qué mejor que hacer contacto con la directora del Instituto de Bienestar Familiar, con la doctora Cristina Plazas. Doctora Plazas, gracias por aceptar la invitación en Jaque. Un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches, Hassan, y a todos los televidentes una muy buena noche. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la situación? Usted ha estado de primera mano allá, toda la cúpula del gobierno, el procurador, absolutamente todos, pero desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cuál es su parte de la situación crítica, sobre todo para los niños? Hassan, el instituto ha estado desde la hora cero que se creó esta crisis humanitaria tan lamentable, esta vulneración burda, horrible de derechos que hemos visto durante todas estas semanas. Nosotros desde el instituto
Estamos muy preocupados por varios temas. Lo primero es que tenemos muchos niños recién nacidos en los albergues, tenemos niños de 1 mes, de 2 meses, niños que además tuvieron que pasar esas trochas con los papás y con las mamás, obviamente en unas condiciones inhumanas, y por eso nuestra preocupación. Obviamente el gobierno ha estado atendiendo a los niños y niñas, pero realmente la situación es terrible. Hay unas cifras, quiero que usted me corrija si las estoy dando en el número que no es acertado. Es 299 niños que se encuentran en una situación difícil, es decir, atrapados. Sobre todo hemos escuchado historias de familias que han sido separadas, padres de sus hijos. ¿Cómo son esas cifras y qué está haciendo en este momento el ICBF en ese campo? Mire, nosotros tenemos en este momento 154 familias que están separadas. Son 299 niños que se encuentran en Venezuela y sus papás están acá en Colombia. La petición humanitaria que se le hace al gobierno venezolano es que el gobernador Mora haga la reunión de gobernadores para que podamos ir y traer a estos niños y poder reunificar las familias. ¿Cómo percibe usted el marco legal? Es decir, sabemos que el gobierno nacional, la Procuraduría, todos han hablado de llevar esto a otras instancias, empezando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Debemos acudir no solo ahí, sino también ir a la ONU? ¿Qué piensa usted del tema? Bueno, claro que tenemos que acudir a todas las instancias internacionales, como lo ha dicho el señor presidente, la señora canciller. Es fundamental porque, como le cuento, la vulneración burda de los derechos de los niños y niñas es una realidad. Lo que uno vive en estos albergues, las historias de cada niño, de cada niña. Hace poco se me acercaba una niña de 12 años atacada, llorando y me diciendo: Cristina, yo no soy una persona mala, mi papá y mi mamá no son unos ladrones, no entiendo por qué nos echaron de Venezuela, allá están mis cosas, allá está mi muñeca con que he dormido toda mi vida. Entonces, oír estas historias pues claramente rompen el corazón, pero lo que demuestran es que están vulnerando todos los derechos de nuestra Constitución. Y es muy triste porque en este momento muchos niños no están estudiando porque estudiaban, los niños que están acá estudiaban en Venezuela, o los niños que estaban en Venezuela, que vivían en Venezuela, estudiaban acá en Colombia. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos a 102 niños en nuestros centros de desarrollo infantil. Lo que hacemos es recogerlos en los albergues y llevarlos a los centros. Estamos tratando de darle toda la confianza a los papás y a las mamás. En este momento tenemos más de 10 unidades móviles con trabajador social, psicólogo, nutricionista, porque los papás y las mamás están muy asustados porque los amenazaron, les dijeron que les iban a quitar a los niños, y por eso estamos dándole confianza para que nos dejen llevar a los niños a los centros de desarrollo infantil. Mire, finalmente, sé que usted tiene una agenda llena atendiendo todos estos casos en estos albergues improvisados, pero ¿cómo puede cualquier persona que quiera ayudar a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quiera vincularse, quiera aportar, qué tiene que hacer? Cuéntenos. Ya se abrió una cuenta en Davivienda, es una cuenta que se llama Colombia Unida por la Frontera, en donde las personas pueden consignar para ayudar a todas estas personas que están en esta situación lamentable. Hassan, yo creo que lo más triste de todo es que no solamente tenemos niños colombianos, sino también niños venezolanos. Esto todo para decir que el gobierno de Venezuela no solamente ha vulnerado de manera burda, de manera lamentable e inhumana a los colombianos, sino también a los venezolanos. Pues doctora Cristina Plazas, agradecerle que haya tomado estos minutos para hablar con nosotros y desearle que siga con esa buena gestión atendiendo esta crisis humanitaria en la frontera. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, Hassan, muchas gracias, y a los televidentes una muy buena noche. Esa es la situación en la frontera. Eso es desde el punto de vista donde uno dice, mire,
esto no es hablando de paramilitares, esto no es hablando de comercio, de pimpineros, de contrabando, esto es hablando de niños, de familias, y lo escuchamos claramente, niños venezolanos y niños colombianos, familias separadas. Esto es realmente, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un debate donde se presenta este material, donde se llevan estos testimonios, donde se cuentan estas historias, 5 países digan, aquí no es necesaria una reunión de cancilleres, y 11 se abstengan? Uno entiende el juego de la diplomacia, pero ¿esto no es macabro? ¿Qué dice usted? No, mire, voy a comenzar por una reflexión en diálogo con el presidente Uribe en estos días que fue a Cúcuta. Decía que fue a Cúcuta porque supuestamente Maduro le está devolviendo unos paramilitares y él se fue para allá a recibir a esos paramilitares, a alimentarlos, a ver qué era lo que les estaba pasando. Cuando llegó allá encontró a un paramilitar de 20 meses de nacido. 20 meses de nacido. 20 meses de nacido. Y la gran reflexión acá es cómo están violando la dignidad de nuestros compatriotas. El silencio cómplice del gobierno y de la diplomacia latinoamericana no solamente ya ataca o ha atacado a los venezolanos, sino que ya está cruzando fronteras. Ernesto Samper dice que quiere reunir a Santos y a Maduro. Ya escuchamos lo que dice también el presidente de Venezuela. Dice, face to face, hablemos usted y yo directamente. En el concierto internacional todos han dicho, hay que usar los canales diplomáticos. Pareciera es que la diplomacia a veces no funciona. En esos casos, ¿cuál es la alternativa? Y nadie está diciendo irse a la guerra, nadie está diciendo hay que buscar una alternativa militar, ni mucho menos. Pero ¿cuál es la alternativa entonces? Se lo pregunto, Ricardo, senador, ¿cómo ven ustedes? Primero, me parece que Samper hace de mensajero de lo que quiere Maduro. Maduro no quiere entrar a ningún foro diplomático, porque sabe que los cargos que le va a hacer la comunidad internacional pueden ser muy graves. Entonces ha dicho que quiere reunirse cara a cara con Santos, como si el problema lo hubiera generado Colombia y el problema tuviera igual responsabilidad Colombia. No, pero para Venezuela es clarísimo que el problema lo genera es Colombia. Claro, es decir, por supuesto. Y es que eso es el responsable. Es que eso es lo que quiere hacer ver con la reunión cara a cara para evitarse un cuestionamiento internacional. Y Samper lo que está haciendo es simplemente hacer de mensajero de lo que quiere Maduro. Aquí hay otra cosa que hay que resaltar, que es el fracaso de la diplomacia colombiana. ¿Cómo es posible que sea derrotada en el seno de la OEA? ¿Cómo es posible que previamente a esa reunión no hayan asegurado en unos diálogos con unos argumentos absolutamente irrefutables que hoy el mundo los mira con inmensa sensibilidad? Una cosa tan simple y tan lógica como es la convocatoria de la comunidad internacional a través de sus embajadores y cancilleres. De modo que hay que resaltar el fracaso de la diplomacia colombiana. En este momento, la postura del gobierno colombiano, inclusive para el propio Centro Democrático, que le ha hecho mucha oposición al gobierno del presidente Santos, es de un apoyo, por lo menos en el tema de Venezuela. Han dicho que cambió el discurso, que cambió la postura, que hay que apretar los canales diplomáticos, pero yo quiero que analicemos algo rápidamente y es esto. La diplomacia sigue su curso. Vienen el procurador, viene el alcalde de Cúcuta ante la CIDH, vendrá la Fiscalía con todo su arsenal preparando un expediente para presentar ante la Corte Penal Internacional si es que lo deciden, iremos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, iremos a todos lados. Pero, y mientras siguen entrando colombianos por la frontera, que hay que recibirlos con los brazos abiertos y tratar de garantizarles la plenitud de derechos de los cuales les están violando y muchas veces por los cuales se fueron también de Colombia y cruzaron la frontera hacia Venezuela. ¿Estamos preparados para una emergencia de ese tamaño? No, para una emergencia de estas condiciones no estamos preparados, pero hay que hacer un esfuerzo enorme para atender ese frente interno, que es atender desde el punto de vista de Colombia el tema humanitario, porque si van 10.000 personas, es decir, 1.000 deportados aproximadamente, y 10.000 que han llegado como presión de las circunstancias,
lo que rápidamente eso puede crecer. Ya desde Caracas, el tema ¿no? Ya desde fundamental Caracas. es parar la deportación, ese es el punto central. De manera que en la diplomacia colombiana o en la actitud política, la posición política de Colombia, decía yo antes que hay que combinar una diplomacia con la atención humanitaria interna. En materia exterior, creo que hay que combinar la diplomacia humanitaria de la que hablé. La evolución de la crisis colocó el centro de gravedad en el tema humanitario, no en el tema de los paramilitares. Pero Ricardo, usted pero dice... lo otro es, yo sí estoy de acuerdo, desde el comienzo, desde la semana pasada, postulé eso públicamente, en un face-to-face presidencial, en un cara a cara entre Santos y Maduro. Lo otro era ilusorio. Acudir a otros escenarios, yo no sé por qué se les ocurrió. Lo importante es presionar. O sea, la diplomacia humanitaria sirve para presionar y buscar aliados en instancias internacionales a fin de provocar un cara a cara entre los dos presidentes para poder llegar a un acuerdo que corte la deportación. Pero qué tristeza entonces formar parte, pagar embajadores, tener unos recursos, unas instancias internacionales para nada, para decir, bueno, allá están. ¿Qué temas llevamos? No, este no se puede llevar porque allá no, ni siquiera hay consenso para eso. Pues esas son las reglas de los organismos internacionales. No, de acuerdo. O sea, por ejemplo, bueno, Estados Unidos, sin ir más lejos, y otros países muy importantes de la comunidad internacional han pasado por encima de múltiples declaraciones de la ONU. Y por ejemplo, yo he escuchado voces, con un veto, ¿no? Voces con un veto, que hablan de que Colombia debería renunciar a UNASUR porque nos va a ir mal en UNASUR. Y ya nos fue mal en la OEA. Y no dicen que nos debamos salir de la OEA. Es pero también el hecho de que exista el ¿no? foro y de que tengamos un revés no implica que tengamos que abandonar el escenario internacional. Eso es una evolución de las comunidades internacionales y de los países. Yo quiero insistir en una cosa. Esto tiene que ser por la vía diplomática. O sea, ¿qué pasa si fracasa la vía diplomática? Hay que insistir en la vía diplomática. El tema es qué clase de diplomacia. Claro, no, y estoy de acuerdo. Yo creo que es un descuido. Presidente a presidente me parece que en estas circunstancias es razonable. Es un descuido enorme el del gobierno nacional el no haber hecho las cuentas bien de si tenían o no los votos. Pero, sin embargo, eso no justifica que Colombia esté pensando en salirse ni de la UNASUR ni de la OEA. Bueno, vamos a ir a una pausa porque hay dos temas en la agenda. La agenda interna también avanza. Hemos dedicado ya varios días a hablar de Venezuela y no vamos a dejar de hablar de Venezuela porque está ahí, pero hay otros temas también que son importantes. Al final del programa les voy a preguntar sobre este tema, quiero que volvamos y me digan quién está en jaque. Hassan, una última cosa que quería comentar. Hay una declaración de todos los partidos sobre el tema de Venezuela y yo creo que sigue siendo vigente. O sea, esa declaración, los puntos que tiene de defensa de la soberanía nacional, de búsqueda de tratamiento de las controversias por la vía diplomática, sigue siendo vigente en este momento. Eso fue creo que la semana pasada. Bueno, pero yo hago una reflexión, si me permite, Hassan, muy breve. ¿Hasta cuándo le va a durar esto al presidente Juan Manuel Santos? Creo que la actitud que tomó ayer fue una actitud que salimos a respaldar, pero no sea que a la vuelta de la esquina se reúna con el presidente Santos y vuelva a la misma historia. Y terminen bailando la pollera colorada y no se resuelva nada. @enjaquediatv, esa es la dirección en Twitter. Ahí estamos monitoreando sus preguntas, sus comentarios. Estamos en vivo. Ya regresamos después de la pausa para poner otro tema en jaque. Regresamos en jaque, estamos viendo las imágenes. Bueno, terminó la toma del Ministerio de Agricultura, indígenas, campesinos, la UNIC, por supuesto haciendo reclamos puntuales al gobierno en lo que significa esa crisis del agro hace 2 años, tan famosa además porque el presidente Juan Manuel Santos dijo en ese momento, el tal paro no existe, pues eso generó un gran debate nacional. Se han sentado ya varias veces a hablar con los diferentes sectores, dignidad agropecuaria, dignidad cafetera, bueno, todos los diferentes escenarios. Usted ha estado muy al frente, digamos, viendo lo que ha pasado. El Polo Democrático, por supuesto, en varias ocasiones también ha apoyado estas manifestaciones diciendo, mire, hay que cumplirle el campo, el agro está abandonado en el país, son promesas que se han hecho y nunca se cumplen. Ahora, tomarse el Ministerio de Agricultura de esta forma, a algunos les molesta, dicen, mire, esa no es la forma, no es el escenario. ¿Cómo percibe usted lo que ha pasado con la UNIC? Pues sobre digamos, yo sé lo que se ha visto en los medios, no fue una manifestación convocada por el Polo Democrático, esa de ayer.
Sin embargo, sí se tiene noticia de con quién estaba hablando el gobierno. O sea, yo vi declaraciones del ministro Iragorri diciendo, hemos conversado con las personas que estaban en el ministerio, tenemos unos acuerdos, etcétera. Entonces, lo que sí anticipo es que yo cada vez que escucho a un sector diciendo que el gobierno le incumplió, intuitivamente apoyo a ese sector porque es muy probable que el gobierno eso haya hecho con todos los sectores del agro. Mire, pequeños cultivadores, trabajadores agrarios, con la agroindustria, están en este momento participando de un ataque muy brusco, pues muy grosero contra la industria azucarera, que golpea, por supuesto, la industria panelera, y estamos hablando de 500.000 empleos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerse serio con la cuestión del agro. Ahorita, antes de empezar el programa, yo comentaba, quisiera saber cuál es el sector agrario que está contento con el gobierno. En la elección de la terna para el presidente de FEDECAFE también hubo muchas disputas y es evidente que el sector agrario no está contento. Ahora, Hassan, se viene una reducción importantísima. O sea, Santos, que dijo en todos los medios de comunicación que él era el presidente de los campesinos, que era el presidente del campo. Era el presidente de conciencias y a conciencias le va a recortar el 50% al presupuesto al agro. Yo, sinceramente, no veo cómo se auguran perspectivas positivas para el agro. Creo que lo que se viene, que ya es malo, va a empeorar mucho más. Mire, el presidente de los colombianos y nos tiene muy jodidos. Mire, tengo un documento acá que es pues muy sencillo. Documento de base de negociación de jornadas de la indignación campesina, étnica y popular. Esto es de la Cumbre Agraria y tienen 6 puntos. 6 puntos. En esos 6 puntos dicen, lo que le pedimos al gobierno es lo siguiente. 1, rendición pública de cuentas por parte del gobierno nacional, presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, de Desarrollo. Punto número 2, retiro inmediato del proyecto de las CIDRES del trámite legislativo en curso y concertación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Punto número 3, no presentación del proyecto de ley de desarrollo rural integral con enfoque territorial anunciado por el gobierno para su trámite legislativo. Todo eso tiene que ver con trámites legislativos. Punto número 4, cumplimiento inmediato, dice, de los acuerdos del acta del 13 de mayo del 2014. O sea, eso no se ha cumplido. Instalación y puesta en marcha inmediata de la Subcomisión de Derechos Humanos. Faltan 2. Punto número 5. Respuesta de las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria Campesina. O sea, la cumbre pasaron unas propuestas a los campesinos, no se las han respondido. No, claro, no. O sea, imagínense ustedes, llegan a un acuerdo, les dicen, mándenme las propuestas, mandan las propuestas, el gobierno no se las contesta. Y el número 6. Definición conjunta entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria Campesina de la ruta de negociación del pliego de cargos presentado. Es decir, no les han cumplido absolutamente en nada. Pues hay quienes se molestan y dicen, esta no es la forma de protestar. Además de que no les han cumplido, les rebajan para el próximo año el 50% del presupuesto. Entonces, ¿usted cree que eso puede tener un buen éxito, un buen futuro? Si no han cumplido lo de hace un año, el próximo año les van a quitar el 50%. Pero esto no es un término como para televisión, pero eso no es mamarle gallo a la gente. Totalmente, mire. El miércoles pasado, hace 8 días, tuvimos un debate de control político. Todos los congresistas de la Unidad Nacional, usted es lo máximo, usted es lo mejor. Yo me dediqué a escucharlo punto por punto. Se echó un discurso súper politiquero el ministro y no dijo absolutamente nada. Al momento de cuestionarlo, se enfadó. Lo cuestioné sobre temas que él, el 23 de octubre del 2014, le había dicho a la misma plenaria de la Cámara. Entonces le dije, ministro, usted dijo que en 6 meses, ojo, 6 meses, iba a solucionar lo de agroinsumos. Nada. Le dije, ministro, usted dijo que iba a hacer la cooperación internacional. Es más, usted me dio la razón en buscar cooperación coreana. Nada. Le dije, ministro, ¿qué ha pasado con la tecnificación del campo? Nada de nada. Y para acabar, le pregunté por los temas de cómo llevar al campesino a que venda sus productos directamente, casi que al consumidor. Porque el gran problema que él decía que era abastos. No me contestó absolutamente nada. No, salió grosero a decir una cantidad de cosas. Pero que entonces, no le ¿esto qué es? Esto es el preámbulo de un nuevo paro nacional, por supuesto. Aquí nadie va a llamar al pánico ni a decir que es que inmediatamente no estamos analizando los hechos. Y además, esto están diciendo desde diferentes sectores. Si no nos cumplen, pues evidentemente vendremos a otro paro. Hay temas puntuales que pueden ser resueltos con las mesas permanentes de discusión entre los representantes de estos sectores agrarios y el gobierno.
pero hay una serie de temas grandes que tienen que ver con la situación estructural en la que se encuentran los agricultores, los distintos sectores de agricultores. Pero el tema es más complicado y es lo que vive o el drama que vive no los agricultores medios, sino los campesinos más pobres, que quedan en evidencia con los resultados del reciente censo agrario, sí, que se trata de un tema muy fuerte y muy grave que está vulnerando las posibilidades de la agricultura del pancoger, de la agricultura que abastece la alimentación del mercado interno, que, digamos, proporciona la oferta para el mercado interno. De manera que allí hay un problema grande que debe enfrentar el Estado en los marcos incluso de los retos que va a imponer los acuerdos de paz. Tienen que, es decir, se trataría de una tarea inmensa hacerle frente al tema agrario, tanto en los sectores medios como sobre todo en los sectores más Es que si me permite un comentario, lo que está pasando es inaudito. El gobierno con la política macro del libre comercio quiebra al agro, desplaza a los campesinos que estaban cultivando, por ejemplo, trigo, sorgo, lo que sea, se van a otro producto. Política de Gaviria, se supone ¿te que refieres a esa, en el año gobierno 91? los impulsa, dice, no, pero ahora sí vamos a ser competitivos en tal cosa, en uchuva o en lo que sea, en frutas. Habló de cebada y nada. Los pone a hacer un montón de proyectos y luego tampoco los ayuda para esos proyectos. O sea, tenemos dos complicaciones. Miren, el gobierno incumple sus propios compromisos de su política. Y la segunda, que es la más grave, el gobierno insiste en la misma política. ¿Usted sabe cuál es el único producto que les da? Además, es rentable, es la coca. Y está comprobado que muchas de las regiones del país en Putumayo no quieren la sustitución de cultivos porque dicen, lo que yo cultive no me lo compran, no tengo cómo transportarlo, no tengo cómo sacarlo y no tengo a quién comercializarlo. A mí lo que realmente me preocupa de todo esto es que la tal política agraria no exista. Mire, aquí ni ha existido. Bueno, decir, no, el tema de la política agraria es de varios gobiernos, Llevamos 30 años destruyendo el agro. Pero bueno, mire, varios televidentes que nos escriben al Twitter nos dicen lo siguiente. El cuestionamiento muchas veces no es sobre la falta de cumplimiento a estos campesinos, sino la manera como se tomaron el Ministerio de Agricultura. Entonces, para algunos dicen, esos no son campesinos, son milicianos disfrazados. ¿Por qué se toman el Ministerio de Agricultura encapuchados? ¿Por qué lo hacen de manera violenta? Frente a eso, ¿qué responden ustedes? Mire, yo creo que toda medida de hecho no se justifica. De hecho, yo siempre he creído que ninguna ideología de izquierda o derecha justifica hacerle daño a alguna persona. Pero voy al tema en concreto. Hay que hallar la razón en esto. El ministro, en lo que leía hoy y lo que estudiaba hoy para el debate, decía que de los 202 acuerdos que hizo con los campesinos, 160 ya los había cumplido. Que de eso algunos proyectos no se habían cumplido básicamente por algunos temas, y no estoy siendo defensor del gobierno, pero sí me causó curiosidad que el ministro dijera que estaban pidiendo iPads, que estaban pidiendo computadores Apple, que estaban pidiendo camionetas. Entonces yo decía, hombre, un iPad, a menos que estemos en Corea, pues creo que no es necesario para el campo colombiano. A no ser que estén tecnificados. A menos que estén tecnificados, y no creo que los que estuvieran allá tomándose el ministerio estuvieran tecnificados. Entonces, aquí hay dos temas de base. Primero, rechazar las medidas de hecho que hacen algunas personas, y lo segundo es por qué no existe un diálogo permanente del ministerio con el campesino. Y ahí le hallo la razón. Pero aquí está el punto 5, que está diciendo el gobierno, oiga, volvamos a las mesas de diálogo y cúmplanos lo que nos dijeron. Pero van a tomar el pelo. Además fue el presidente Santos en persona el que firmó los acuerdos con las personas que estaban ayer en el ministerio. O sea, digamos lo de la forma de la capucha, no la capucha, yo lo veo más como una cuestión simbólica. Porque no, son indígenas, claro, son indígenas además que vienen, y ahí vimos la pancarta, y la producción ahorita vuelve a poner. No, porque repito una cosa. Dicen, no somos terroristas. Somos personas que estamos pidiendo. No, y repito una cosa, el ministerio sabe con quién está conversando. O sea, sabe tanto quiénes son los proyectos que han pasado, etcétera. Sí, pero usted también ha visto los cheques que entregan de cartón últimamente. No, que son claro. No, pues el del metro de Bogotá. Cheque para el metro. El del metro de Bogotá que no hemos podido saber si es un cheque chimbo. Santos, creo que tenía 3 o 4 ministros en un evento con las personas que hacen parte de la cumbre, donde se comprometió en persona a firmar esos acuerdos.
Entonces, yo creo que lo importante... Y un segundo comentario sobre los proyectos y esto. Bueno, si a eso se comprometió el gobierno, pues entonces dígale si les cumple o no les cumple, o les falta esto o lo otro. Este gobierno, o cualquier gobierno, pero sobre todo porque es que cuando hablamos, y usted tiene toda la razón, Ricardo, esto es un problema de política agraria de hace décadas. Aquí podemos calificar a todos los gobiernos y en materia de política agraria han fracasado. Y en esa dirección es muy importante que los campesinos y los indígenas se organicen y consoliden sus organizaciones. Si algo debe emanar como algo nuevo de un proceso de paz como el que se está desarrollando es la organización social para que presione. Eso sí, sin vías de hecho, claro, con pura movilización y con el discurso, digamos. Cuando usted ve los resultados de las últimas encuestas que no le favorecen mucho al gobierno por su gestión, el ministro que mejor calificación saca, pues era el de Relaciones Exteriores, no sé cómo le vaya a ir ahora después de esto de la OEA, pero no superan el 3,5. No lo superan, si acaso. ¿Usted se imagina un paro agrario en este momento? ¿Usted se imagina un paro agrario en este momento? Mire, yo lo que tengo que decir es que la mayoría de los campesinos viven una vida de miseria, una vida de mala salud, no tienen agua potable, no pueden trabajar porque no tienen salud, las escuelas todo les falta. No hay Estado. No hay Estado, y por eso sucede lo que sucede en la mayoría de las zonas rurales de Colombia. Yo personalmente creo que esto puede terminar en un estallido social muy delicado porque el campesino no aguanta más. El campesino y su familia en muchas regiones de Colombia, en la mayoría de las regiones de Colombia, está sobreviviendo. Aquí han estado en esta mesa sentados desde Salomón Kalmanovich, el senador Robledo, senador Iván Duque, economistas de Mario Valencia, de todos los sectores, de todas las tendencias ideológicas, políticas, con todos los perfiles que usted se quiera imaginar, y todos han concordado en lo siguiente: vienen vacas flacas y muy flacas, no están diciendo nada distinto. Unos de manera un poco más optimista, pero el diagnóstico es el mismo. La economía no va bien. Ayer eso está clarísimo. Se hizo un debate a propósito en el Congreso. ¿Dónde van a cumplir? Con el bajón del petróleo, con la revaluación del dólar. Todo el énfasis que se hizo en lo extractivo. Con la falta de inversión. Además de eso, el bajón en China también contribuye a tener no hay industria, en estos países. Viene un proceso difícil en cuanto a lo que significa las exportaciones. También hay que tener entendido lo que es la crisis debido a lo que usted menciona, el precio del barril del petróleo y demás. Pero si ese es el panorama, la pregunta es muy sencilla. Y súmele una crisis en la frontera con Venezuela. ¿De dónde van a salir los recursos para cumplirle a los campesinos? Si no les cumplieron cuando las vacas eran gordas. ¿De dónde van a salir esos recursos? Porque Isagen está parado y es para otra cosa. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿De dónde? Cuéntame de dónde. ¿Van a sacar un conejo? Yo creo que hay que hacer un debate muy serio en el país sobre otra cómo son los ingresos y los gastos del país. Por ejemplo, mire, las regalías que está recibiendo el país, lo que están pagando, o sea, ahorita se está discutiendo con la baja del petróleo es cómo le van a dar más exenciones tributarias a las empresas petroleras. Pero cuando estaba alto el precio del petróleo, también se les dieron exenciones tributarias. Entonces, conclusión, hay unos sectores en Colombia, sector financiero, sector energético, al que no importa cuál sea el análisis de la economía, siempre se le rebajan los impuestos. Y hay otro sector de la economía, los trabajadores independientes, los trabajadores asalariados, las pequeñas y medianas empresas, donde haya vacas flacas o vacas gordas, siempre se le aumentan los impuestos. Hoy permítame decirles esto, por eso estamos en la tormenta perfecta. Esa es la nueva tributaria. Aquí es cómo vamos a manejar esa tormenta y salir a buen recado. Generalmente en las políticas anticíclicas es estimular la demanda agregada. Solo que aquí siempre se quedan en eso sin reformas serias en materia agraria. Tenemos que ir a la pausa, luego vamos a poner este tema en jaque porque también quiero que hablemos de megapensiones, un tema que está ahí caliente. La dirección en Twitter, @enjaquediatv, ahí los estamos monitoreando, los estamos leyendo. Ya regresamos para hablar de megapensiones y poner ese tema también en jaque. Ya regresamos con En Jaque. Lo que
estamos viendo hoy es una continuidad del paro agrario nacional que se dio en el año 2013. Durante ese periodo se firmaron actas con distintos procesos, entre ellos la cumbre agraria, y las distintas manifestaciones de los distintos sectores ahora responden a un profundo incumplimiento del gobierno nacional. La protesta social es incómoda. Y esa es la forma en que ellos tienen de hacerse sentir. No hubo violencia contra los funcionarios, no estuvieron retenidos. Aquí lo que estaban haciendo es ante una violencia de Estado, que es el incumplimiento de los acuerdos, que en los territorios repercute en las realidades de la vida de la gente, hubo una respuesta de protesta contundente, pacífica, pero con vehemencia, reclamando que se cumplan los acuerdos que se firmaron durante el paro agrario nacional. Muy simple la pregunta. ¿Quién queda en jaque? ¿Quién queda en jaque con esto como está? Ricardo. La falta de conciencia y de voluntad del conjunto de las élites económicas y políticas del país para enfrentar los retos de una transformación real en la agricultura. ¿Quién queda en jaque? Los campesinos muchos de ellos van a seguir siendo reos de la coca y de la subversión. ¿Quién queda en jaque? Maduro, Santos, Cárdenas, María Ángela Holguín y Dagorri, el gobierno nacional, la crisis. Creo que esto tiene que ponernos a pensar en cómo vamos a salir de este enjaque que puede llevar al país o a un feliz término o a una crisis más grande. ¿Quién queda en jaque? En jaque, Hassan, la política neoliberal en el agro colombiano que han impulsado los últimos gobiernos. Yo creo que llegó el momento en que el campo colombiano todo diga no más con esta política y vamos a rescatar el agro. A ver, pero aquí vamos es para puro TLC, ¿no? No, por eso. Que no Santos dijo que no más y ahora ya está listo el de Japón y el TPP, que es otro TLC. Entonces, lo que toca es una reflexión y no más neoliberalismo. Buenas, después debatimos sobre el tema, sería interesante. Acá hay un tema que no quiero dejar pasar, nos quedan los últimos minutos del programa, son las megapensiones. Cuando hablamos de las megapensiones, involucra a 750 personas, excongresistas, exmagistrados. En su momento, la Corte Constitucional puso un tope de 25 salarios mínimos, alrededor de unos 16 millones de pesos para esas pensiones. Eso lo creó un acto legislativo, que además fue promesa de campaña del presidente Uribe en el 2002, que fue el acto legislativo 01 del 2006, que por vía constitucional dijo que todas las pensiones públicas podrían ser hasta 25 salarios mínimos. Que hay que recordar que el país tenía una crisis pensional grave y eso debido a que un congresista entraba un mes a ser y ya congresista y se pensionaba. Eso era un tema más pero grave. La última palabra fue por vía jurisprudencial con la pero lo hizo el acto legislativo. No, por eso, pero el acto legislativo tiene la gracia de que, digamos, era desde un punto determinado hacia adelante. Y era para todo el mundo. El inconveniente, es que ese es el yo aprovecho problema. para dar mi opinión, el inconveniente fue la sentencia de la Corte, claro. Entonces, si uno hace un debate moral o político sobre cuánto deben ser los salarios de los congresistas, yo muy probablemente, o coincido, mejor dicho, en que deben tener una escala, 3, 4, 5, 10 veces el salario mínimo comparado con lo que menos gana un funcionario público. Claro. Pero hay otra cosa, y yo pues yo soy abogado y tengo que decirlo, acá también hay unos derechos adquiridos. Al margen de que a uno le caigan bien o no los congresistas que van a cobrar la pensión, pero esto tiene que respetarse también. Y vamos a ser francos, aquí fuera de los micrófonos se ha dicho, esto en macroeconomía, 750 personas, pues sí, suena mediáticamente mucho bombo, pero esto al erario público no es que le vaya a significar tampoco una gran pérdida. Ahora, lo que sí quiero abordar es lo siguiente, es que en Colombia son tan pocos los que se pensionan, porque no se ha dado el debate en una medida. ¿La pensión es un derecho o es un lujo en Colombia? ¿Qué es? Pues es un derecho y resulta un lujo por la estructura mal formada, digamos, de pensionar, en el sentido de que mucha gente queda por fuera del régimen pensional. Un alto porcentaje. Más de un alto porcentaje y otro porcentaje es con pensiones muy bajitas. En este tema hay contradicciones difíciles. De una parte está los derechos adquiridos porque ya venían cobrando la pensión, pero la Corte Constitucional ha elevado de todas maneras un criterio que no es desestimable, ojo, que es la equidad social, que puede resultar un principio que puede resolver, digamos, los dilemas que se crean, porque hay dilemas, hay derechos adquiridos, pero de otra parte hay el tema de la equidad social, de manera que eso tiene que abordarse con un principio general fuerte como la equidad social, o en todo caso también con la definición de qué instancia finalmente decide eso.
Es decir, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, claro. o la Corte Constitucional. Pero mire, dos Ahora temas, es Hassan. una instancia de cierre sobre Es que el acaba tema. de hacer una multiplicación básica, que es 750 por 25 millones. No es tan poquito, son es harto. 225.000 millones de pesos. No, es por la diferencia entre 25 Claro. salarios, no es por 25 millones. ¿Ves la diferencia La entre pensión 25 y usualmente es 25 Entre millones. La reducen a Pero no es 10. desestimable. Pongámosla 20 millones. Pero no es desestimable. 20 millones, 200.000 millones de 10 pesos millones. anuales. 10 millones. Pero mire, es incoherente el gobierno en lo siguiente. No le ha subido, basados en el IPC, a los pensionados actuales, que creo que ahí han perdido han tenido una pérdida adquisitiva, como tú lo decías, de aproximadamente el 18% desde 1991. Y segundo, este gobierno se comprometió a que no pagaran, a pagar mejor, a que el pensionado pagara solamente el 4% de salud y no el 12%. Hoy le está mamando gallo. Mire, a mí me preocupa mucho, yo soy abogado como el doctor Juan Sebastián. Ya a usted también le toca el bolsillo. No, yo no estoy jubilado. Ah, no se ha No, jubilado. estoy lo vea tan 24 años viejito, Hassan. consecutivos, pero yo no me he jubilado. Y por supuesto votamos la ley que desmonta las pensiones anteriores. Pero bueno, ¿Cuál es el diagnóstico entonces? lo Muy breve. que le quiero decir es esto. ¿Qué diferencia hay entre eso cuando usted toma, Ricardo, el tema de la equidad social y, por ejemplo, decir en esta casa de 700 metros pueden caber 3 edificios y 200 familias? ¿Qué diferencia hay entre decir, por ejemplo, en este comercio inmenso, que es de unos señores, gran superficie, pueden caer 200 tiendas? Ahí hay una inequidad social espantosa. Entonces, a mí lo que me parece es que, primero, los derechos adquiridos, y el derecho pensional es un derecho a la propiedad de una pensión, que además es fruto de una cotización de muchísima de gente que ha venido cotizando, es un tema muy delicado de tocarlo. Lo injusto aquí, lo realmente execrable, indignante y reprochable es que se hicieron leyes, las hicieron unos congresos donde la gente se pensionaba con un mes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en el Que Congreso? eso jamás lo puede hacer un ciudadano. No, entonces, claro, porque ese es el privilegio, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en el Congreso? Dijimos, se acaban estas injusticias y para pensionarse, el congresista se pensiona como cualquier ciudadano, a los 26 años de servicio y a las... Y paramos a los 63 y se paró esa vagabundería, y fue lo que se hizo. Pero esto se iba a venir por el tema de los derechos adquiridos. Nos quedan menos de Por 2 minutos. El tema laboral. Los empleados en Colombia, los trabajadores en Colombia, cada año están luchando porque le suban un poco las pensiones. Así es. A nadie le gusta que le bajen el sueldo. Conclusiones del Entonces tema. se fueron a los tribunales. ¿Quién queda en jaque en 15 segundos? Insisto, el gobierno de Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro, y ahora aquellas megapensiones que no le están, o que dan un mal mensaje al país. ¿Quién queda en jaque con este tema de las megapensiones? Con esta decisión del Consejo de Estado. Me parece que el Congreso, que en su momento hizo esas leyes de privilegio, hasta ciertos congresistas que hoy a través de la jurisdicción las están reviviendo. ¿Quién queda en jaque? Hassan, la informalidad laboral, la altísima tasa de desempleo de Colombia, que es de las más altas de Latinoamérica, y que el sistema productivo pues es culpable de esto de las pensiones. Se explica porque en Colombia casi el 60-70% de la población está en la informalidad, no cotiza pensión. ¿Quién está en jaque? Ciertas estructuras de privilegio que todavía subsisten en este tipo de pagos, de aportaciones. Muchos nos han escrito sobre este tema en el Twitter. Ricardo García Duarte, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Juan Sebastián, un placer también. Hassan, usted muy amable. ¿Qué le puedo decir, doctor José María Salazar? Yo no estoy Gracias. jubilado, ¿cómo ¿Que no me está va a decir jubilado? eso, No, hombre? qué maravilla. Yo pensé que usted estaba ahí en el tren. No, yo estuve 24 años consecutivos y yo no estoy jubilado. Me falta edad, como O sea dice que la canción. En la próxima legislatura No vuelve... volveré al Senado, no volveré. Congresista, gracias por aceptar la invitación. Hassan, muchas gracias a usted. A usted gracias por acompañarnos. El debate sigue abierto en las redes. Arroba en jaque. Aclaración, porque si está litigando en causa propia. Arroba en jaque día TV es la dirección en Twitter. Repetición de ese programa a las 10 de la noche y hasta aquí llega en jaque. Y vamos de inmediato a hacer contacto con Camila Zuluaga en el set de Redman Noticias y con todo el equipo porque viene con toda la información. Camila, muy buenas noches.